Un millonario, marcado por una infancia sin amor, abandonó a su propia madre anciana en una pensión, diciéndole fríamente, no voy a cuidarte más. Creía que esa sería la cuenta final, hasta que, días después, un descubrimiento lo cambió todo. Al investigar el pasado de su madre, desveló secretos dolorosos, traumas y una vida de sufrimiento que ella nunca le había contado. El silencio en la casa de Javier parecía tener vida propia. Todos los días, volvía de la escuela y abría la puerta con el corazón apretado, esperando algún cambio, cualquier cosa que rompiera ese vacío al que llamaba hogar. Pero dentro, siempre encontraba el mismo escenario sombrío. Su madre, Ángela, era una figura distante, casi apagada. Desde que el padre de Javier murió, ella se había transformado. Sus ojos habían perdido el brillo, y su sonrisa se había convertido en un recuerdo lejano. Javier no recordaba la última vez que ella le ofreció un abrazo, una caricia, o siquiera una simple mirada de afecto. Ángela pasaba los días encerrada en su mundo, hundida en una tristeza profunda que Javier, siendo niño, no podía comprender. Él intentaba llamar su atención, pero la respuesta casi siempre era la misma, una mirada vacía, un murmullo distraído, como si él realmente no estuviera allí. Era como si Javier fuera solo un recuerdo doloroso de lo que ella había perdido, una sombra que prefería evitar. Y, con el tiempo, él empezó a entender que, para su madre, él era solo un detalle olvidado en medio de aquel dolor. Javier intentaba distraerse con los viejos juguetes que tenía, pero nada parecía llenar realmente ese vacío. Escuchaba las risas de los niños vecinos y la manera cariñosa en que sus madres los llamaban para cenar, y eso le hacía doler el pecho. A veces, quería ser como ellos, quería saber cómo era ser llamado por una madre amorosa que realmente se preocupara. Pero su realidad era otra, y lo sabía. Las noches eran aún más difíciles. El silencio se volvía más pesado, casi sofocante, y la oscuridad parecía esconder secretos que Javier nunca entendería. Dormía con la almohada apretada, como si eso pudiera reemplazar el abrazo que tanto necesitaba. Y, de vez en cuando, oía los susurros de su madre, las lágrimas silenciosas que intentaba ocultar. Era en esos momentos cuando más quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero algo en su pecho se lo impedía. Era como si él ya supiera, aunque sin entender del todo, que ella nunca correspondería a ese gesto. La frialdad de Ángela dejó marcas profundas en Javier. Era solo un niño, pero ya comenzaba a entender que no podía esperar mucho de los demás, que el amor no era para él. Poco a poco, él también empezó a cerrarse. Los niños en la escuela intentaban acercarse, pero él mantenía la distancia, por miedo a encariñarse y terminar siendo rechazado otra vez. Quería amigos, quería compañía, pero no podía confiar en nadie. Con el paso de los años, la relación entre madre e hijo solo empeoró. Javier empezó a guardar rencor, un rencor que no sabía cómo explicar. Quería culpar a su madre por ser tan fría, por nunca estar presente, pero al mismo tiempo, una parte de él aún intentaba entender lo que ella sentía. Sin embargo, esa parte se iba haciendo cada vez más pequeña. Cada vez que ella ignoraba un buenas noches, o cada vez que pasaba junto a él sin siquiera notar su presencia, era como si una nueva capa de hielo se formara en su corazón. Javier ya no lloraba, había aprendido a guardárselo todo, a hacerse el fuerte, aunque por dentro aún se sintiera como un niño desesperado por un poco de cariño. Así, la infancia de Javier estuvo marcada por un vacío que nunca supo llenar. Creció creyendo que el amor era algo distante, casi imposible de alcanzar. Vio que, para él, la vida sería una batalla solitaria, donde no podría contar con nadie. El tiempo que pasaba en casa era un entrenamiento duro para la vida, donde aprendió a defenderse de la decepción y de la soledad. El calor de una familia parecía ser un privilegio de los otros, nunca de él. Ese ambiente moldeó a Javier de una manera que nadie podría cambiar. El niño que creció sin amor, sin cariño, terminó convirtiéndose en un adolescente reservado, que prefería la soledad a decepcionarse de nuevo. Aprendió que depender de los demás solo traía dolor, y que era mejor acostumbrarse a no esperar nada de nadie. No era una elección, era una necesidad, una armadura que vestía para protegerse. Dentro de casa, Javier era prácticamente invisible.
Los pocos momentos en los que Ángela intentaba acercarse eran extraños, llenos de tensión. Una vez, le trajo un regalo de cumpleaños, pero no tuvo el valor de mirarlo a los ojos. Él aceptó el regalo en silencio, sin saber si debía agradecerle o simplemente ignorarla. Ese era el tipo de relación que tenían, formalidades vacías, sin ningún afecto real. Y Javier se fue conformando con eso, aceptando que esa era su realidad. A veces soñaba con ser visto de verdad, con ser amado, pero esos sueños pronto se transformaban en frustración. Los pocos intentos de abrirse a su madre, de mostrarle cuánto él también sufría con aquella situación, fueron ignorados. Intentaba entender los motivos de ella, pero no podía. Para él, su madre era solo fría, indiferente, incapaz de amar. No sabía, y quizás nunca supiera, que ella también tenía un pasado lleno de traumas y dolores. Así, la infancia de Javier pasó como una sucesión de días iguales, donde la soledad era su única compañía. Aprendió a no esperar nada, a bastarse a sí mismo. Su corazón, cada vez más endurecido, fue volviéndose resistente a cualquier tipo de afecto. Era un niño con una enorme carencia, pero también con una barrera inquebrantable a su alrededor. No podía confiar en nadie, porque, para él, el amor era sinónimo de abandono. La casa que debería ser su refugio era, en realidad, el lugar que más le traía sufrimiento. Empezó a soñar con el día en que podría dejarlo todo atrás y seguir su propia vida, lejos de aquella presencia que solo lo hacía más amargo. Finalmente, ese día llegó. A los 16 años, Javier empacó sus pocas pertenencias y decidió que ya no había motivo para quedarse. No avisó a nadie, simplemente salió de la casa y se fue, sin mirar atrás. La sensación de libertad era casi irreal. Por primera vez, podía respirar sin sentir el peso del silencio opresivo de su madre. Pero, al mismo tiempo, sabía que la vida que le esperaba no sería fácil. Javier no tenía apoyo, ni nadie que lo orientara. Estaba por su cuenta, y cada paso que daba lo volvía más frío y decidido. Comenzó a trabajar en cualquier cosa que apareciera. Consiguió trabajo en un taller, luego en un pequeño mercado. No había lujos, mucho menos descanso. Pasaba el día entero cargando cajas, lidiando con clientes impacientes, y luego pasaba las noches en un cuarto diminuto, alquilado con el poco dinero que ganaba. Pero, al contrario de lo que muchos podrían imaginar, Javier no se quejaba. Le gustaba sentir que cada logro, cada mínimo avance, era fruto de su propio esfuerzo. Estaba moldeando una vida para sí mismo, sin depender de nadie. Y esa sensación de control, por pequeña que fuera, era suficiente para él. Con el tiempo, Javier comenzó a destacarse. Era inteligente, observador, y no dejaba pasar ninguna oportunidad de aprender algo nuevo. En los trabajos temporales que hacía, siempre prestaba atención a los detalles, tratando de absorber lo máximo posible. Poco a poco, fue ganándose el respeto de las personas a su alrededor, que lo veían como alguien dedicado y ambicioso. Pero Javier, por dentro, seguía siendo el mismo chico solitario de antes. Desconfiaba, y rara vez dejaba que alguien se acercara demasiado. La amistad, para él, era una palabra bonita, pero sin sentido. Prefería mantenerse a distancia, mantenerse protegido. A los 18 años, consiguió un empleo fijo en una pequeña empresa. Allí, empezó a mostrar su verdadero potencial. No se conformaba con ser solo un empleado más, siempre quería destacarse. Trabajando duro, fue ascendiendo rápidamente. Sus colegas lo consideraban implacable, directo, e incluso un poco frío. Javier había aprendido a calcular cada paso, a no mostrar sus debilidades y a no confiar en nadie. Entendía que, para sobrevivir en ese mundo competitivo, debía ser fuerte y enfocado, exactamente como había aprendido a ser en su infancia solitaria. Así, la vida fue moldeando a Javier para ser un hombre implacable. Construyó una especie de barrera a su alrededor que lo protegía de cualquier tipo de decepción. En el fondo, aún guardaba un enorme resentimiento hacia su madre. No entendía cómo alguien podía ignorar a su propio hijo de esa manera. Javier se veía como una persona que tuvo que aprender a defenderse, a sobrevivir, sin nunca contar con el apoyo de nadie.
Ese resentimiento era el combustible que lo impulsaba a trabajar aún más, a esforzarse hasta el límite, como si estuviera demostrando al mundo y a sí mismo que no necesitaba a nadie. Con el tiempo, Javier empezó a destacarse aún más en el mundo de los negocios. Era conocido por ser un negociador implacable, un hombre de pocas palabras y muchas acciones. No era visto como alguien amigable, sino como alguien a quien todos respetaban, aunque de lejos. Javier se consolidó como un empresario que no dudaba en tomar decisiones difíciles. Sabía que el éxito era para aquellos que eran fuertes, que tenían el coraje de dejar las emociones a un lado y seguir adelante, aunque eso costara algo en el camino. Y en su interior, Javier sentía que se había transformado en alguien que su madre jamás imaginaría. Se había convertido en exactamente lo opuesto a la figura frágil y emocionalmente inestable que ella era. Tenía el control de su propia vida, y eso era todo lo que necesitaba. Ya no pensaba en afecto, en familia o en lazos personales, todo eso eran ilusiones, cosas que solo servían para hacer a las personas vulnerables. Javier creía que, para tener éxito, era necesario ser racional y no dejarse llevar por los sentimientos. Sin embargo, había un dolor guardado muy profundo, que él intentaba ignorar a toda costa. En momentos de soledad, ese dolor se volvía casi insoportable, pero Javier se negaba a enfrentarlo. Creía que el pasado estaba enterrado y que no había razón para desenterrar viejas memorias. Lo único que importaba era el presente, el trabajo, la imagen que había construido como empresario. Pero en el fondo sabía que aún quedaba un niño herido dentro de él, un niño que nunca recibió el amor que merecía y que todavía llevaba las cicatrices de una infancia solitaria. Esa armadura que Javier creó a su alrededor fue la misma que lo ayudó a triunfar, pero también la que lo dejó incapaz de conectar verdaderamente con alguien. Lo veían como una persona distante, casi inalcanzable. Y a él le gustaba eso. Le gustaba saber que nadie podría herirlo como su madre lo hizo. Le gustaba la sensación de control absoluto que eso le daba. Pero, en algún lugar dentro de él, quedaba un vacío que nunca pudo llenar. Un vacío que él sabía que, por más que se esforzara, nunca se borraría por completo. Hacía años que Javier no pensaba en su madre. Había enterrado los recuerdos de la infancia junto con el dolor y el resentimiento, prefiriendo enfocarse en el trabajo y en su propia vida. Ahora, Javier era un hombre respetado, con un nombre reconocido en el mundo de los negocios y una rutina que no dejaba espacio para nada más que resultados. Para él, todo estaba bajo control. Pero, una fría mañana de invierno, algo ocurrió que sacudiría por completo esa paz falsa que había construido. Al llegar a la oficina, Javier notó que su asistente estaba visiblemente perturbado. Antes de que pudiera preguntar la razón, el joven anunció: «Hay una mujer esperando para hablar con usted. Dice que es su madre». Javier se congeló. Sintió que su cuerpo entero se tensaba, como si una ola de frío lo hubiera atravesado. ¿Su madre? ¿Por qué reaparecería ahora, después de tanto tiempo, después de haberlo ignorado durante toda su infancia? En cuestión de segundos, sentimientos que creía haber enterrado hacía años comenzaron a aflorar: la rabia, el resentimiento y un dolor que no sabía que todavía existía. Respirando hondo, Javier finalmente asintió, dando permiso para que la dejaran entrar. Estaba preparado para enfrentar cualquier cosa, o eso creía. Pero, cuando Ángela entró por la puerta, Javier apenas la reconoció. Estaba envejecida, delgada, con una mirada cansada y un semblante abatido. La mujer que veía ahora no se parecía en nada a la figura fría y distante que recordaba de su infancia. Por un instante, casi sintió lástima por ella, pero rápidamente apartó ese sentimiento. Al fin y al cabo, nada podría borrar lo que él pasó, nada podría cambiar la indiferencia con la que ella lo trató. «Javier». Su voz salió temblorosa, casi como un susurro. «Yo necesito ayuda». Empezó a explicar, con torpeza, que estaba enferma y sin recursos. Su situación era más grave de lo que Javier podría haber imaginado, no tenía a dónde ir ni a quién acudir. Solo le quedaba él. Pero en lugar de sentir compasión, Javier sintió una mezcla de ira y una extraña sensación de justicia. Finalmente, el destino le estaba devolviendo una parte del sufrimiento que él había cargado toda su vida.
Javier cruzó los brazos y guardó silencio, observándola. Ella parecía estar al límite, casi suplicante, pero él no dijo nada, solo la dejó exponerse, buscando una manera de salvarse. Sentía como si tuviera el poder en sus manos, como si el pasado le estuviera dando la oportunidad de vengarse por todo lo que vivió. Y, en ese momento, decidió que aceptaría ayudarla, pero no de manera bondadosa. Al contrario, quería que ella sintiera en carne propia lo que él sintió. «Está bien», dijo, en un tono frío y calculado. «Puedes venir a vivir conmigo. Pero tendrás que seguir mis reglas». Ángela, sin alternativas, aceptó. Apenas podía imaginar lo que él planeaba, pero Javier sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde el primer día en que ella pisó su casa, la trató como a una extraña. Estableció una serie de reglas rígidas, obligándola a seguir una rutina agotadora de tareas domésticas. La puso a cargo de la limpieza, las comidas, y dejó claro que debía obediencia total, sin cuestionar. Javier se aseguró de hacerle saber que no era bienvenida allí, que solo la aceptaba por pura obligación. Para él, ese era el modo perfecto de ajustar cuentas. Recordaba los días en que ella pasaba junto a él como si no existiera, las noches en que lloraba solo, deseando un abrazo, y ahora, veía la oportunidad de hacer que ella también sintiera lo que era ser ignorada, humillada y abandonada. Al principio, sentía cierta satisfacción al verla doblando ropa, fregando el suelo y lidiando con todas las tareas que él le imponía. Era como si, finalmente, estuviera tomando el control de algo que ella le había arrebatado cuando era solo un niño. Sin embargo, a pesar de todas las reglas impuestas y la rigidez de sus órdenes, Ángela intentaba, de algún modo, acercarse. A veces, él la sorprendía observándolo desde lejos, con una mirada que no sabía cómo interpretar. Parecía triste, pero también parecía estar buscando algo que él no lograba entender. En uno de esos intentos de acercamiento, Ángela intentó iniciar una conversación. «Javier, sé que cometí errores», comenzó ella, con la voz entrecortada. «Sé que guardas rencor por eso». Pero antes de que pudiera continuar, Javier la interrumpió bruscamente. «No me vengas con excusas, madre», dijo, con un tono cargado de sarcasmo. «Soy quien soy gracias a lo que tú hiciste conmigo. No me hables de arrepentimiento ahora, porque es demasiado tarde». Y, sin darle oportunidad de responder, salió de la sala, dejándola sola una vez más. Cada día, la relación entre ellos se volvía más tensa. Javier mantenía su postura fría e implacable, tratándola como a una simple sirvienta. Para él, cada orden, cada momento de indiferencia, era una forma de aliviar el dolor reprimido que llevaba desde niño. Pero, a pesar de todo el resentimiento, algo dentro de él comenzó a tambalearse. Notó que, a veces, en lugar de sentir satisfacción al verla esforzarse, sentía una leve sensación de vacío, como si eso ya no fuera suficiente para llenar el hueco que ella dejó en su vida. Y, al mismo tiempo, Ángela parecía cada vez más frágil. Hacía todo lo que él le pedía sin quejarse, pero cada día se veía más agotada. Javier sabía que su salud estaba deteriorada, pero lo ignoraba, convencido de que ella merecía ese sufrimiento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a preguntarse si esa venganza realmente le estaba trayendo la paz que esperaba. Después de todo, por más que la hiciera sufrir, el pasado seguía intacto. Nada borraba las marcas que él llevaba, nada cambiaba el hecho de que todavía se sentía como aquel niño solitario, esperando un cariño que nunca llegó. Javier, en el fondo, aún guardaba un resentimiento que no sabía cómo expresar. Creía que al hacer sufrir a Ángela, podría de alguna manera aliviar su propio sufrimiento, como si el dolor de ella fuera una compensación por las heridas que aún cargaba. Empezó a imponerle más tareas, exigía que se levantara antes del amanecer para preparar el café, y luego pasara toda la mañana limpiando la casa, organizando cada rincón, como una sirvienta. Cada vez que ella mostraba cansancio o se atrasaba, aumentaba las exigencias, encontrando nuevas formas de agotarla. Cierto día, Javier la encontró planchando ropa en la lavandería, y al ver el estado abatido de su madre, sintió una extraña mezcla de satisfacción y un malestar inesperado. «¿Estás cansada?», preguntó con un tono de falsa preocupación. Ángela lo miró sin saber qué responder.
Simplemente negó con la cabeza, tragándose el agotamiento y la humillación. Perfecto. Porque todavía hay mucho por hacer, continuó Javier, ignorando cualquier señal de fragilidad en ella. No le permitía descansar, quería verla esforzarse hasta el límite, como si eso fuera una manera de devolverle los años de frialdad que le hizo soportar. Y para Javier, ese era solo un pequeño fragmento del sufrimiento que ella merecía. Creía que al verla desgastarse de esa manera, finalmente lograría dejar el pasado atrás. Pero por más que lo intentaba, aún sentía que algo seguía faltando. Con el paso de los días, Ángela empezó a mostrar signos visibles de agotamiento extremo. Javier lo notaba, pero no ofrecía ningún tipo de alivio. Al contrario, aprovechaba cada oportunidad para exigirle aún más. En un momento, ella intentó argumentar: Javier, yo no puedo hacer todo esto tan rápido. Pero él ni siquiera la dejó terminar. No me interesa, Ángela. ¿Pediste ayuda? Yo acepté. Ahora, haz lo que te dije. Es lo mínimo después de todo lo que me hiciste pasar. Esa respuesta, dura e implacable, golpeó a Ángela como una cuchilla fría. Sabía que su hijo tenía motivos para estar dolido, pero cada palabra de Javier parecía cargada de un rencor que ella no lograba comprender del todo. En su corazón, sentía que había fallado con él, pero nunca imaginó que ese resentimiento alcanzaría tal magnitud. Aún así, Ángela permaneció en silencio, prefiriendo aceptar el trato de su hijo como una especie de castigo que, de alguna manera, sentía que merecía. Con cada nueva tarea, con cada orden, Javier intentaba convencerse de que eso era una forma de justicia. Pero, por dentro, él también comenzaba a sentir una especie de incomodidad, como si algo dentro de él se rompiera cada vez que veía a su madre arrastrándose por la casa, exhausta y abatida. Se dio cuenta de que, en lugar de sentirse más aliviado, la ira parecía crecer. Se preguntaba si, algún día, eso sería suficiente para borrar todo lo que ella lo había hecho pasar. Y, cuanto más pensaba en eso, más aumentaban sus exigencias, como si hubiera un punto final para aquel ciclo de rencor y venganza. Una noche, Javier la encontró dormida en el sofá, después de un día especialmente largo y desgastante. La despertó bruscamente, asegurándose de recordarle que, allí, no era una invitada. La cama está arriba. Si quieres dormir, hazlo bien y mañana temprano prepárate para trabajar, le dijo, con un tono de puro desprecio. Ángela asintió, levantándose en silencio, pero Javier notó que había algo diferente en su mirada. Ya no parecía solamente cansada, sino como si finalmente estuviera aceptando que ese era el único lugar que tendría en la vida de su hijo, un papel de servidumbre, de obediencia, sin ningún resquicio de amor o perdón. Javier empezó a sentir que estaba cerca de alcanzar su objetivo. Veía la sumisión de Ángela como una especie de triunfo, como si, finalmente, hubiera revertido la situación y ella estuviera pagando por todo lo que él había sufrido. Pero, en lugar de sentir paz, comenzaba a sentir un vacío creciente. Era como si, con cada nuevo castigo que le imponía, algo dentro de él se perdiera aún más. Javier nunca imaginó que esta venganza podría tener un costo tan alto para él también. En uno de los momentos más tensos, Ángela intentó un último acercamiento, tratando de disculparse de nuevo. Javier, sé que estás herido. Yo, sé que te fallé, pero él, impasible, la interrumpió una vez más. No hace falta que intentes explicarte, mamá. Estás aquí porque lo necesitas, y porque yo lo permito. Solo haz lo que te ordené y no me vengas con excusas. Mantuvo la voz firme, pero por dentro, algo se retorcía. Una tarde de sábado, mientras Ángela limpiaba la cocina, Javier entró, sin pensar demasiado, dejó escapar un comentario sarcástico: «Esto te recuerda los días en que me ignorabas, ¿verdad? Ahora somos solo nosotros dos, en ese mismo silencio que me enseñaste a soportar». Ángela dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró. Por primera vez, su mirada no era de tristeza, sino de una fuerza contenida, como si tuviera algo importante que decir. «Javier, no entiendes. Estaba completamente destruida. Cuando tu padre murió, yo lo perdí todo, incluso la capacidad de ser una madre para ti. Eso no es una excusa,
pero es la verdad. Yo también fui abandonada. Crecí en una familia que me lastimaba, que nunca me mostró lo que era el amor, y cuando llegaste, juro que intenté ser una mejor madre. Pero el dolor me consumió, y fallé. Sé que fallé. Sus palabras salieron con una sinceridad que Javier no esperaba, y, por un momento, se quedó sin reacción. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Eso no me importa. No necesito tu triste historia, mamá. Nada de eso cambia lo que yo pasé. No estuviste ahí para mí, y ahora no sirve de nada tratar de convencerme de que tenías motivos. Salió de la cocina, pero aquellas palabras quedaron resonando en su mente, dejando una duda que no podía apartar. En los días siguientes, Javier comenzó a sentirse más agitado. No podía ignorar las palabras de su madre, aunque lo intentara. Sabía que el pasado de ella había sido difícil, pero nunca había imaginado lo que eso podría haber causado en su vida. Esto lo dejó dividido entre el resentimiento y una nueva sensación que no quería aceptar, la posibilidad de que, quizás, su madre había sufrido tanto como él. Esta idea lo dejaba confuso, casi irritado, pero se negaba a mostrar cualquier señal de debilidad. Mientras Javier intentaba procesar todo aquello, Ángela continuaba en silencio. Parecía haber aceptado el papel que su hijo le había impuesto, sin más intentos de acercamiento. Solo que, esta vez, Javier percibía ese silencio de otra manera, como un peso que no podía ignorar. La casa antes tan organizada y controlada ahora parecía llena de recuerdos que prefería enterrar, pero que seguían apareciendo con cada mirada perdida de su madre, con cada día en que ella realizaba sus tareas sin quejarse. Las palabras de ella sobre su propio sufrimiento seguían girando en su cabeza, removiendo memorias dolorosas que había pasado años intentando enterrar. Quería convencerse de que nada de eso importaba, que la historia de ella no borraba lo que él había sufrido, pero ahora el resentimiento parecía mezclarse con un sentimiento nuevo e incómodo, como si el control que tanto valoraba comenzara a escapársele entre los dedos. Fue entonces cuando, en una tarde fría y nublada, Javier tomó una decisión que pensaba sería definitiva: llevaría a Ángela lejos de allí. Después de todo, ya había hecho lo suficiente por ella, ofreciéndole refugio y una oportunidad de sobrevivir. No veía más sentido en mantenerla cerca, especialmente ahora que su presencia parecía desenterrar recuerdos que no quería enfrentar. Sin avisarle, Javier preparó una pequeña maleta con la ropa de su madre y entró en el cuarto donde ella estaba. Ángela levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y aprensión. No necesitó decir mucho, su mirada ya dejaba claro lo que vendría. «Arréglate», dijo de manera seca. «Te llevaré a un lugar donde puedas quedarte. Ya no tiene sentido que sigas aquí». Ella sintió, en silencio, y, sin preguntar, se puso el abrigo, tomó la maleta y lo siguió hasta el coche. Durante el camino, la tensión entre los dos era palpable. Javier evitaba mirarla, manteniendo la vista fija en la carretera, tratando de ignorar la sensación de que estaba a punto de abrir una herida aún más profunda de cualquiera que tuviera dentro de sí. Llegaron a una pensión sencilla y modesta, ubicada en un barrio apartado, donde nadie los conocería. Javier estacionó el coche, tomó su maleta y la condujo hasta el cuarto pequeño y austero que había reservado. El ambiente era frío y despersonalizado, muy parecido al vacío que él siempre había sentido en casa durante la infancia. Javier dejó la maleta sobre la cama y se dio la vuelta para salir, pero antes de que pudiera dar el primer paso, Ángela lo llamó. «Javier, por favor, espera», dijo con voz temblorosa. «Entiendo que no quieras verme más, pero quería que supieras que realmente lo siento. No puedo volver atrás, pero me hubiera gustado haber sido diferente. Me hubiera gustado haberte dado el amor que merecías, pero era incapaz de hacerlo. Y, aun con todo esto, sigo amándote, aunque no me creas». Sus palabras dejaron a Javier en silencio por un instante. Sintió una punzada de algo que no sabía describir, una mezcla de ira y dolor que intentó disimular. Respiró hondo y, con una mirada de puro desprecio, enfrentó a su madre, como si cada palabra fuera una sentencia final. «No voy a cuidarte más», dijo con una frialdad que lo sorprendió, pero que se esforzaba por mantener. «Te dejo aquí porque no tengo otra opción.
Me abandonaste cuando más te necesitaba, y ahora es mi turno de dejarte atrás. Este es el final para los dos. Después de abandonar a su madre en la pensión, Javier creía que, finalmente, se había liberado del peso de un pasado doloroso. Esperaba sentir alivio, paz, incluso una sensación de victoria por haberse liberado de todo aquello. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron cargados de una inquietud que no podía apartar. Las palabras de su madre, la mirada desamparada que lanzó al despedirse, y sobre todo la frase «sigo amándote, aunque no me creas», empezaron a atormentarlo. Javier luchaba por ignorar eso, pero parecía que algo lo empujaba a revivir cada instante de su infancia con Ángela. Aquella noche, al verse solo en su lujoso apartamento, el silencio se volvió casi insoportable. Fue invadido por un recuerdo, la casa de la infancia, el vacío, el silencio opresivo, y la imagen de su madre encerrada en su propio mundo, como si él no existiera. Javier se encontró preguntándose, por primera vez, si ese comportamiento había sido algo intencionado. Siempre había creído que la frialdad de Ángela era una elección, una decisión de ella de alejarse, de ignorarlo y de no darle amor, pero ahora eso comenzaba a parecer menos claro. Al día siguiente, movido por un impulso inesperado, Javier decidió que necesitaba entender más sobre la historia de su madre. Era una necesidad que él mismo no sabía explicar, pero que no podía rechazar. Comenzó su búsqueda con los pocos registros que tenía de ella y buscó conocidos, familiares lejanos y hasta antiguos vecinos. Conforme surgían las informaciones, se dio cuenta de que lo que sabía sobre Ángela no era más que una pequeña parte de la verdad. Primero, habló con una prima lejana de Ángela, una mujer mayor llamada Celeste, que vivía en una ciudad vecina. Celeste parecía reticente al teléfono, pero finalmente aceptó contar la historia de su familia, una historia que Javier nunca había escuchado. Con voz temblorosa y pausada, Celeste reveló que Ángela había crecido en un hogar extremadamente autoritario. Sus padres eran figuras rígidas, sin ninguna expresión de afecto, para quienes las normas y las apariencias lo eran todo. El padre de Ángela era un hombre severo y autoritario, que castigaba cualquier error o desliz con castigos físicos y humillaciones públicas. La madre de Ángela, sumisa ante su marido y temerosa de ser también castigada, transmitía ese comportamiento frío y rígido a sus hijos, creando una atmósfera de miedo y obediencia incondicional. Celeste describió una casa donde el silencio y el miedo reinaban. Según ella, Ángela y sus hermanos tenían prohibido expresar cualquier emoción, pues eso se consideraba una señal de debilidad. Javier apenas podía acreditar en lo que oía. Recordó cómo su madre se convertía en una sombra en los momentos de dolor, encerrada en sí misma, incapaz de compartir lo que sentía. Comenzó a preguntarse si el comportamiento de ella durante su infancia había sido una especie de reflejo de esa represión emocional con la que había convivido desde niña. Cuando Ángela era adolescente, Celeste contó que intentó escapar de esa realidad emocionalmente asfixiante. Pero el intento de buscar afecto y libertad la llevó a una relación que solo profundizó sus cicatrices. Según su prima, Ángela se involucró con un hombre mayor que, al principio, parecía ofrecerle la atención y el cariño que nunca había recibido. Pero, con el tiempo, la relación se convirtió en una pesadilla. El hombre, a quien Celeste describió como posesivo y agresivo, comenzó a controlar cada aspecto de la vida de Ángela, restringiendo incluso sus amistades y amenazándola si intentaba dejarlo. Fueron meses de manipulación, abuso psicológico y físico, que destruyeron aún más su autoconfianza. Javier escuchó estas revelaciones en silencio, procesando lo que descubría con un peso en el pecho. Celeste continuó, explicando que Ángela, después de mucho esfuerzo, finalmente consiguió liberarse de esa relación. Había intentado rehacer su vida, pero era evidente que las cicatrices seguían ahí, que el miedo y el trauma no la habían abandonado. Pasó años tratando de borrar esos recuerdos, y al conocer al padre de Javier, creyó haber encontrado un refugio, una esperanza de que por fin podría tener una vida diferente. Cuando Ángela conoció a tu padre, parecía otra persona. Se sentía segura, amada. Era como si hubiera encontrado una nueva oportunidad, relató Celeste, emocionada. Fue feliz por un tiempo. Tu padre fue la única persona que logró hacerla sentir protegida. Pero la felicidad de Ángela fue interrumpida de forma brutal. La muerte repentina de su esposo,
poco después del nacimiento de Javier, sumió a Ángela en un dolor que para ella era insoportable. Según Celeste, la muerte de su marido no solo destruyó los sueños de Ángela, sino que también reavivó los traumas que intentaba olvidar. Cuando tu padre murió, Javier, algo se rompió dentro de ella. Era como si lo poco que había construido se desmoronara. Entró en un duelo que parecía no tener fin, completó Celeste, con la voz entrecortada. Cada palabra era como un golpe para Javier. Por primera vez, pudo ver a su madre desde una nueva perspectiva. Ella no era solo la figura fría y distante que siempre había imaginado, sino una mujer que había sufrido, que cargaba una pesada carga de pérdidas y heridas. Javier empezó a comprender que el comportamiento indiferente de Ángela, su distancia emocional, no eran fruto de una elección fría, sino de una defensa, una armadura que ella había construido para protegerse del mundo. Después de la conversación con Celeste, Javier decidió profundizar aún más en su búsqueda de respuestas. Visitó la casa donde Ángela pasó su juventud y habló con una vecina mayor que aún recordaba a su madre. Esta señora confirmó lo que Celeste le había contado y mencionó que Ángela era conocida por todos como una joven tímida, introvertida y siempre callada. Era tan reservada que, a veces, parecía no notar lo que sucedía a su alrededor. Estaba siempre a la defensiva, como alguien que espera un golpe en cualquier momento, comentó la vecina, con una expresión de compasión. Cada nuevo detalle sobre la historia de Ángela derrumbaba las certezas de Javier, dejándolo desorientado. Comenzó a preguntarse cómo habría sido crecer en un ambiente así, donde cualquier gesto de cariño era reprimido. ¿Era posible que él estuviera pagando, sin saberlo, el precio del trauma que su madre cargaba desde joven? Empezó a entender que, para Ángela, el duelo por la pérdida de su esposo no había sido solo la muerte de un compañero, sino el colapso del único momento de paz que había encontrado en toda su vida. Javier se dio cuenta de que siempre había juzgado a su madre sin conocer esta parte de ella. Todo el resentimiento que había alimentado a lo largo de los años comenzó a pesar de una manera diferente, mezclado con un dolor y una culpa que nunca imaginó sentir. Por primera vez, Javier logró ver a Ángela como una persona marcada por traumas y pérdidas, alguien que quizás nunca había aprendido lo que era el amor y, por eso, fue incapaz de ofrecerle ese amor a él. Javier trató de recordar cada momento significativo que pasó a su lado, revisitando memorias que creía enterradas para siempre. Recordaba las noches en que se despertaba asustado, aún pequeño, y sentía una presencia fría en la habitación de al lado, el sonido amortiguado del llanto de Ángela. En aquel entonces, él era solo un niño y no entendía el motivo de aquellas lágrimas. Pensaba que eran por él, que ella se arrepentía de ser su madre o que él no era digno de su amor. Ahora, sin embargo, se preguntaba si aquellas lágrimas no eran el reflejo de una tristeza más profunda, del peso de una vida entera de abandono. Esas preguntas lo hicieron reflexionar sobre su propio resentimiento. Era cierto que sufrió con la ausencia emocional de su madre y con la soledad en la que fue criado, pero ahora había una duda, ¿hasta qué punto ella realmente podía haber ofrecido algo diferente? Por primera vez, Javier comprendió que Ángela también era una víctima de circunstancias que estaban fuera de su control. La indiferencia que tanto había odiado quizás era una defensa desesperada, una forma de protegerse del dolor que la había perseguido toda su vida. Durante días, Javier intentó ocupar la mente con el trabajo, pero le resultaba imposible concentrarse. Sabía que necesitaba resolver ese nuevo desorden emocional, porque, de alguna manera, entendía que este proceso era esencial para liberarse. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que la ira que tanto había alimentado contra su madre ahora parecía transformarse en una compasión que no sabía que existía dentro de él. Una noche, sentado en la oscuridad de su sala, Javier experimentó una sensación que hacía mucho tiempo no sentía, un vacío que solo podía llenarse con perdón, tanto hacia él mismo como hacia Ángela. Era como si, de alguna forma, tuviera que resignificar toda su historia para finalmente alcanzar la paz. Comprendió que, por más que hubiera construido una carrera exitosa y se hubiera convertido en una persona respetada, aún cargaba el peso de una infancia marcada por el abandono. Y que ese peso, que creía ser culpa de ella, tal vez era algo que él mismo mantenía atrapado, sin haber intentado nunca comprender realmente su lado. En los días siguientes, Javier se sentía cada vez más convencido de que necesitaba hacer algo al respecto.
comenzó a reflexionar sobre el ciclo de dolor que ambos habían vivido y cómo, sin darse cuenta, él mismo repetía el mismo patrón de frialdad e indiferencia con el que había sido criado. Aunque quisiera verse a sí mismo como alguien completamente distinto de Ángela, esta comprensión le mostró que no se había alejado tanto de ella. La sed de venganza, la satisfacción de verla sufrir, el distanciamiento emocional, todo eso, ahora, le parecía una continuación de los mismos traumas que tanto había rechazado. En ese proceso de reflexión, Javier también se dio cuenta de que su incapacidad de confiar en los demás, de abrir espacio para amistades o relaciones profundas, era una herencia que cargaba sin saberlo. Siempre pensó que eso lo protegía, pero ahora veía que esa protección lo mantenía atrapado, de cierta forma, en los errores del pasado. Cada elección que había hecho en la vida, cada decisión dura y calculada, ahora parecía estar ligada a un intento de alejar cualquier posibilidad de volver a sufrir. Pero, al hacer eso, se había condenado a una vida solitaria, rodeado de un éxito vacío y frío. Fue entonces cuando Javier empezó a cuestionarse la posibilidad de darle una nueva oportunidad a su madre. Sabía que la relación entre ellos nunca podría ser como la de una familia común. Lo que había vivido y sentido no se borraría tan fácilmente. Pero, por primera vez, veía que había algo más grande allí, una oportunidad de transformar el dolor en comprensión, quizás, alcanzar un perdón que pudiera liberarlos, tanto a él como a Ángela, de las marcas de un pasado sombrío. Aún así, Javier dudaba. La idea de acercarse de nuevo a su madre, de admitir que, tal vez, podría perdonarla, lo ponía ansioso. Sería un gesto que, para él, parecía contradecir todo lo que creía sobre fuerza e independencia. Pero, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, en realidad, ese acto de perdón sería un verdadero signo de fortaleza. No había nada de débil en tender la mano a alguien que lo había herido, especialmente a alguien que cargaba sus propias heridas. Una tarde, movido por un impulso que él mismo no sabía explicar, Javier tomó el coche y condujo hasta la pensión donde había dejado a su madre. Durante el trayecto, sentía el corazón acelerado y la mente dividida. Por un lado, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si realmente quería abrir esa puerta de nuevo. Pero, por otro lado, sabía que sin intentarlo jamás tendría paz. No iba en busca de una disculpa, ni de una explicación. Lo que realmente buscaba, aunque quizás no lo admitiera a sí mismo, era la oportunidad de cambiar el final de esta historia. Cuando llegó a la pensión, Javier se demoró unos minutos en el coche, respirando hondo y tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sabía cómo comenzaría la conversación, pero sabía que tenía que intentarlo. Al entrar en el edificio, el olor a desinfectante y el ambiente sombrío lo hicieron sentir incómodo. Subió las escaleras hasta la habitación de su madre, y al tocar la puerta, sintió que el corazón le latía con fuerza. Ángela abrió la puerta, y al verlo, mostró una expresión de sorpresa, y al mismo tiempo, de alivio. Parecía más frágil que la última vez, con el rostro pálido y los ojos cansados. Javier la observó en silencio, dándose cuenta de que, frente a él, estaba una persona muy distinta a la madre que había conocido en su infancia. Frente a él, había una mujer marcada por la vida, pero también alguien que, a pesar de todo, parecía guardar todavía un resquicio de esperanza. ¿Puedo entrar?, preguntó él, en un tono de voz que apenas reconoció. Ella asintió sin decir palabra y abrió la puerta para que él pasara. Javier miró alrededor de la habitación sencilla y sin vida, sintiendo una punzada de culpa por haberla dejado allí. Sin saber exactamente por dónde comenzar, respiró hondo y dijo: «Vine porque quería entender más sobre ti. Y creo que, finalmente, lo entendí». Ángela lo miró con lágrimas en los ojos, como si esas palabras fueran algo que había esperado toda su vida. Javier continuó: «Sé que has sufrido. Sé que las cosas no fueron fáciles para ti, pero yo también sufrí. Pasé toda mi vida intentando ser diferente a ti, intentando protegerme, pero, creo que, en el fondo, ambos estamos atrapados en el mismo ciclo. Y ya no quiero eso». Ella asintió en silencio, con lágrimas que caían lentamente por su rostro. Él extendió la mano para tocarla de ella, en un gesto tímido, pero que simbolizaba un paso importante. No dijeron nada más en ese momento. Solo permanecieron en silencio,
como si ese instante fuera la comprensión mutua que ambos buscaban desde hacía mucho tiempo. No necesitaban palabras, bastaba la presencia, el reconocimiento de los dolores compartidos y el inicio de un entendimiento. Decidido a dar una nueva oportunidad a ambos, Javier regresó a la pensión. Subió las escaleras con pasos firmes, pero su corazón latía acelerado y su mente estaba aún llena de dudas. Al tocar la puerta, Ángela lo recibió nuevamente con una expresión de sorpresa, pero esta vez, había algo diferente en su mirada, una mezcla de esperanza y alivio. Javier dudó por un instante, pero pronto encontró las palabras que necesitaba decir. «Mamá, no sé cómo empezar, pero creo que necesitamos intentarlo de nuevo. Y estoy dispuesto a hacerlo, por los dos». Las palabras salieron titubeantes, como si él aún se estuviera acostumbrando a la idea de ofrecer perdón, y al mismo tiempo, pedir una nueva oportunidad. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y, antes de que él dijera algo más, lo abrazó. Era un abrazo frágil, lleno de años de silencio y rencores acumulados. Javier se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar, pero, poco a poco, le devolvió el gesto, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez, sintió que ese abrazo era más que un simple gesto físico, era el comienzo de una reconciliación que nunca pensó que fuera posible. En los días siguientes, Javier ayudó a su madre a instalarse en su apartamento. Se aseguró de que tuviera una habitación cómoda y le dijo que, esta vez, no necesitaría hacer tareas domésticas. Sabía que ambos necesitarían tiempo para acostumbrarse a esta nueva convivencia, y que el proceso de reconstruir el vínculo requeriría paciencia y disposición de ambos. Los primeros días fueron extraños. Ángela, aún sintiendo el peso de todo lo que vivió y la vergüenza por lo que él había sufrido, se mostraba dudosa, casi incómoda. Ella intentaba no invadir el espacio de Javier, y él, por su parte, luchaba por equilibrar el deseo de mantener el control y el impulso de dejar que las cosas sucedieran de forma natural. Muchas veces, el silencio entre ellos parecía insoportable, pero, de alguna forma, ambos respetaban ese tiempo de adaptación, como si supieran que el proceso exigiría paciencia. Poco a poco, sin embargo, los dos comenzaron a establecer una rutina. Javier, acostumbrado a largas horas de trabajo y a un apartamento vacío, empezó a llegar a casa más temprano. Se sorprendía con la presencia de Ángela en el apartamento, y la madre, por su parte, intentaba hacer pequeños gestos de acercamiento, como prepararle una taza de té o dejarle un plato de comida. Eran gestos simples, pero cargados de significado, y Javier, poco a poco, empezó a notar la sinceridad detrás de esas acciones. Una noche, mientras cenaban juntos, Ángela se atrevió a hablar del pasado de manera más directa. «Javier, quería que supieras que, todo lo que sufriste, sé que no puedo deshacerlo, pero quiero pedirte disculpas, de corazón. No sabía cómo ser madre, no sabía cómo ofrecer el amor que necesitabas, porque yo nunca lo tuve para mí». Hizo una pausa, respirando hondo. «Cuando eras pequeño, yo creía que, si me acercaba, el dolor aumentaría. Estaba equivocada, y eso me costó perderte». Javier escuchó esas palabras en silencio, sintiendo el peso de lo que ella decía. No era fácil escuchar esas confesiones, pues traían de vuelta muchos resentimientos. Pero, al mismo tiempo, percibía la sinceridad en su tono de voz, y eso lo tocaba de una manera que no sabía explicar. Por un instante, pensó en decir algo hiriente, en dejar claro que ninguna disculpa traería de vuelta lo que él perdió en su infancia. Pero, en lugar de eso, respiró hondo y dijo: «Yo también tengo mi culpa. Pasé años con rabia, pensando que nunca quisiste amarme, y eso me convirtió en alguien que no siempre me gusta ser». Fue un momento de revelación para ambos. Javier se dio cuenta de que, al perdonar a su madre, también se perdonaba a sí mismo por todo el resentimiento que había alimentado a lo largo de los años. Ambos tenían sus heridas, pero allí, en esa conversación, comenzaron a darse cuenta de que el amor quizás aún era posible, aunque de una forma nueva e inesperada. A lo largo de las semanas, Javier y Ángela empezaron a abrirse más el uno al otro. Ángela le contó historias de su propia infancia, de los recuerdos dolorosos y de los momentos de soledad que enfrentó. Javier escuchaba todo con atención, como si, por primera vez, estuviera viendo realmente a su madre.
Entendía que su indiferencia no era falta de amor, sino una defensa contra una vida de sufrimientos y decepciones. Cierta noche, después de una larga conversación, Ángela tomó la mano de Javier y le dijo, con los ojos llenos de lágrimas: sé que nunca recibiste el amor que merecías, Javier. Y sé que no es algo que pueda corregir ahora, pero quiero que sepas que voy a pasar el tiempo que me queda intentando ser la madre que necesitabas. Javier apretó su mano, sintiendo una emoción que hacía mucho no sentía. Sabía que nada cambiaría lo que ya había ocurrido, pero también sabía que, de ahí en adelante, podían elegir un nuevo camino juntos. Con el pasar de los meses, madre e hijo llegaron a tener una relación más leve y sincera. Javier, que antes se veía como alguien incapaz de confiar, comenzó a darse cuenta de que el perdón y el amor no eran sinónimos de debilidad, sino de fuerza. Empezó a darse cuenta de que, al perdonar a su madre y a sí mismo, también se estaba liberando de una armadura que le impedía vivir plenamente. Durante los momentos que pasaban juntos, la tensión del pasado fue, poco a poco, siendo reemplazada por un sentimiento de respeto y cariño. Javier mantenía su manera reservada, pero Ángela notaba el esfuerzo de su hijo por ser más amable, más presente. Ya no hablaban tanto del pasado, pero era como si, en cada pequeño gesto, hubiera un entendimiento mutuo de que ambos estaban comprometidos con la reconstrucción de ese vínculo. Esta nueva etapa trajo una paz inesperada para ambos. Javier, por primera vez, comenzó a sentir que su casa era más que solo un lugar de trabajo y descanso. Ahora tenía compañía, alguien con quien compartir los días, y eso le brindaba un consuelo que ni siquiera sabía que deseaba. Ángela, por su parte, finalmente sentía que estaba logrando darle a Javier una parte del amor que él siempre mereció, y eso le ayudaba a estar en paz con sus propias fallas. La rutina diaria trajo pequeños momentos de acercamiento que Javier nunca hubiera imaginado compartir con su madre. Antes, estaba acostumbrado a vivir solo, aislado emocionalmente, sin necesitar a nadie más. Ahora, se veía haciendo pequeñas concesiones, salía del trabajo más temprano para cenar en casa y evitaba las noches solitarias que antes eran una constante en su vida. Ángela, por su parte, se esforzaba por estar siempre presente, mostrando cuidado y atención con gestos simples, pero que, para Javier, eran casi inéditos. En una fría noche de invierno, Javier llegó a casa tras un día difícil en el trabajo, cargado de tensiones y problemas acumulados. Esperaba encontrar la casa en el mismo silencio de siempre, pero, para su sorpresa, percibió el olor de comida casera. Al entrar en la cocina, vio a Ángela terminando de preparar una sopa, y al verlo, ella le ofreció una sonrisa discreta. «Preparé algo caliente para nosotros», dijo ella, casi avergonzada. Javier asintió, sentándose a la mesa y aceptando la comida. Mientras comía, se dio cuenta de que, por primera vez, sentía un calor familiar que no venía solo de la comida, sino del gesto. Recordó cómo, en su infancia, ansiaba momentos como ese, una comida caliente compartida con su madre, que ahora finalmente estaba allí. Poco a poco, la presencia de Ángela fue llenando los espacios vacíos de la casa, y sobre todo, del corazón de Javier. Él aún llevaba consigo rastros de resentimiento, y en algunos momentos luchaba contra el impulso de mantener la distancia, pero algo dentro de él ya había cambiado. La madre ya no era una presencia fría y distante, ahora, se mostraba como alguien vulnerable, que, al igual que él, tenía su propio viaje de superación. En otro momento significativo, Ángela encontró a Javier leyendo en el sofá y, vacilante, inició una conversación. «¿Ese libro, qué es? ¿Te gustaba leer cuando eras pequeño?». La pregunta sorprendió a Javier. Estaba acostumbrado a preguntas directas y frías de su madre, pero esta era diferente. Había un toque de curiosidad genuina, como si ella quisiera, finalmente, conocer al hijo que ignoró durante tanto tiempo. Él respondió, aún desconfiado, pero sintió que estaba bajando las defensas, aunque fuera poco a poco. «Sí, leía bastante. En esa época, era mi única compañía», dijo él, con una sonrisa amarga. La madre solo asintió en silencio, y Javier percibió que no había necesidad de profundizar más en ese momento. Solo el hecho de que ella preguntara, de mostrar interés, ya era un paso importante para él. Esos pequeños gestos empezaron a construir un puente entre ellos. Javier,
antes acostumbrado a evitar cualquier tipo de cercanía emocional, comenzó a darse cuenta de que tal vez era seguro abrirse, aunque fuera de manera sutil. El pasado aún era una sombra, un recuerdo que flotaba sobre ellos, pero ya no era el centro de todo. Javier se sorprendía al sentirse aliviado al final de cada conversación, como si estuviera finalmente encontrando un lugar de comodidad en la relación con su madre. Con el tiempo, Ángela comenzó a compartir historias que, por mucho tiempo, había guardado solo para sí misma. En una de esas conversaciones, le contó a Javier sobre la relación abusiva que tuvo en su juventud, un episodio sombrío que la marcó profundamente y la hizo creer que el amor siempre vendría acompañado de dolor. Le contó cómo, tras perder a su esposo, se sintió sola, desamparada, incapaz de ofrecerle a su hijo lo que él merecía. Javier escuchaba en silencio, pero, por dentro, sentía una mezcla de tristeza y comprensión. Por primera vez, veía a su madre como una persona con cicatrices, alguien que también había sufrido y que, tal vez, nunca había aprendido a lidiar con ese dolor. Esas revelaciones le trajeron a Javier una comprensión que jamás imaginó alcanzar. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, él y Ángela habían sido prisioneros del mismo tipo de trauma, cada uno reaccionando a su manera. Ella se había cerrado, evitando mostrar amor, mientras él se había convertido en alguien rígido, incapaz de confiar en nadie. Pero, ahora, ambos se estaban dando la oportunidad de enfrentar esas sombras juntos. En otro momento de apertura, Ángela preparó un álbum de fotos antiguas que encontró en cajas guardadas en el armario. Llamó a Javier para que se sentara a su lado y le mostró imágenes de su infancia, de cuando él aún era pequeño. Cada foto parecía traer a la superficie un pedazo de un pasado que él intentaba olvidar, pero que ahora veía con un toque de nostalgia y hasta cierta paz. «Eras tan sonriente», comentó ella, con un tono de melancolía. «Y yo no supe mantener esa sonrisa». Javier miró a su madre y se dio cuenta de que había dolor en sus ojos, pero también una profunda sinceridad. Él posó su mano sobre la de ella y le dijo, en voz baja, «Tal vez aún haya tiempo, mamá. Todavía estamos aquí». Era una frase simple, pero cargada de un significado poderoso. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y le agradeció, sabiendo que ese gesto era una promesa silenciosa de que ambos continuarían juntos, tratando de recuperar el tiempo perdido. Esta nueva convivencia trajo cambios significativos en la vida de Javier. Se dio cuenta de que, al perdonar a su madre, también se estaba liberando de una parte de sí mismo que siempre había cargado como un peso. La rabia que lo había motivado durante tantos años ahora se disolvía en algo más liviano, y él comenzó a abrir espacio para otras personas, a pensar en la posibilidad de confiar, de compartir su vida sin la desconfianza que siempre lo había acompañado. Cada día, madre e hijo daban un paso más hacia la sanación. Había días en los que el peso del pasado aún los atormentaba, y a veces los silencios entre ellos regresaban, cargados de antiguas heridas. Pero, en esos momentos, ambos ya habían aprendido a respetar el espacio y el tiempo del otro. No había prisa, y sabían que, para sanar las heridas más profundas, hacía falta paciencia. Con el paso del tiempo, Javier comenzó a percibir el impacto que esa nueva relación tenía en su propia vida. El éxito profesional, que antes era el centro de todo, ahora parecía perder un poco de importancia. Se sentía más en paz, menos dependiente del reconocimiento externo, pues ahora tenía algo que, aunque solo era el comienzo, llenaba una parte importante de su vida. Y así, madre e hijo fueron construyendo, día a día, una relación basada en el respeto, la aceptación y la decisión mutua de seguir adelante. Sabían que nunca podrían recuperar el pasado, pero también comprendían que el presente era un regalo valioso, y que, al final, ambos merecían una oportunidad para comenzar de nuevo. Así, Javier y Ángela descubrieron que, a pesar de todos los traumas y dolores, el perdón aún era posible, y que la reconstrucción de una relación parecía ser el camino hacia la sanación. Ahora, cuéntanos, ¿crees que el perdón puede transformar una historia de dolor en una nueva oportunidad para empezar de nuevo? Queremos conocer tu opinión. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta.